Vamos a saludar a esta hora al representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, Juan Espinal. Bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia y la información. Gracias por estar con nosotros, representante Juan Espinal. Roger, buenos días. Un saludo muy especial para usted, para Javier y para todas las personas que hoy nos siguen en Clickracia. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Estamos tratando un tema aquí bastante interesante, que pues me imagino que también es de su interés. Estamos consultando con el abogado Andrés Úsuga sobre los consejos de ministros y su constitucionalidad, inconstitucionalidad, legalidad e ilegalidad. Entonces traímos una ley, se la muestro de una vez como para hacer una Roger, pero le cuento algo. Incluso el 5 de febrero yo denuncié al presidente de la República ante la Comisión de Acusaciones por la violación a la ley 63 del 23, especialmente artículo 9. ¿Sí? Y esta semana reiteré la denuncia porque volvió a vulnerar el cumplimiento de la ley. Vea pues, mire usted qué casualidad. Voy a poncharla nuevamente, que estuvimos hablando de ella, y pues rico que usted está aquí con nosotros. Hágame el favor, José, y póncheme la ley para que les entre, la ley 63 de 1923, artículo 9, que tiene que ver con la confidencialidad que tiene que manejarse en torno a las sesiones de los consejos de ministros, como dice ahí. Entonces, que dicen que como cuerpo consultivo son absolutamente reservadas y no podrá revelarse ni el nombre del ministro a cuyo estudio haya pasado cada asunto, materia de consulta. Bueno, ahí está, precisamente, pues vea, yo no sabía esa parte de usted, pero pues parece maravilloso que esté conversando usted con nosotros y nosotros hayamos tratado el tema con amplitud jurídica. Oiga, y bueno, ¿y entonces qué va la demanda suya? No, está radicada en la Comisión de Acusaciones, Roger, está en un trámite. Sí, hay que esperar que avance. Ojalá la Comisión de Acusaciones sea ágil en abocar conocimiento a esta importante denuncia. Sí, señor. Pero usted está convencido que no deben ser, no obstante, lo de público. Ahorita estamos hablando de lo... Es que la ley es taxativa, Roger, y dice que los consejos de ministros son absolutamente reservados. Está incurriendo realmente el presidente de la República en un presunto delito, está un abuso de autoridad completamente. Ajá, perfecto. Por lo de taxativo, vale la pena que la palabra la conozcan nuestros internautas y televidentes, porque lo que dice la ley está expreso ahí y usted no tiene vuelta de hoja, ahí no hay vuelta de hoja, es lo que dice ahí. Muy bien. Oiga, representante, estuvieron ustedes, usted y otros 25 o 26 miembros del Congreso de la República de la bancada antioqueña reunidos con el gerente del metro en estos días. Estamos hablando de Tomás Elejalde. Bueno, cuéntenos un poquitico de esa reunión, por favor, Juan Espinal. Bueno, el Metro de Medellín de manera periódica invita a la bancada de congresistas antioqueños a reunión donde siempre nos presentan un informe de avance en el plan de expansiones, avance financiero y avance de obras que vienen desarrollando. Obras estratégicas, obras obviamente como la más importante en este momento, que es la ejecución del Metro de la 80, una obra que lleva un 31.5% de ejecución. Ahora, ¿cuál es la preocupación, Roger? El gobierno nacional tiene un compromiso con este importante proyecto por 3 billones de pesos versus 840.000 millones de pesos que aporta el distrito de Medellín. El distrito de Medellín ya aportó los recursos, pero el gobierno del presidente Petro no ha girado las vigencias del año 2024. Estamos hablando de 483.000 millones de pesos. Estos recursos deberían haber sido girados al 31 de diciembre. Hay una especie de acuerdo, de un acuerdo no escrito, un acuerdo verbal. Recuerden que en la Junta del Metro está un integrante delegado por el presidente de la República, perdón, donde establecen que antes del 31 de marzo se van a depositar la totalidad o parcialmente
recursos de la vigencia 2024. ¿Qué nos preocupa? Y por eso le enviamos un comunicado el día de ayer al presidente de la República firmado por 26 congresistas. Y yo quiero que los antioqueños le hagan seguimiento a quienes firmamos ese comunicado, porque es lamentable que los integrantes del pacto histórico no firmaran el comunicado. ¿Qué le decimos al presidente? Que ponga mucho cuidado, que nos gire los recursos para continuar con la ejecución del proyecto, porque de lo contrario, Roger, el proyecto se podría frenar, se generaría un detrimento patrimonial por 1.5 billones de pesos, 807 personas que trabajan en el proyecto se les tendría que suspender el contrato y además 9 contratos que hacen parte de la construcción también se tendrían que frenar. Esto sería lamentable. Y también el llamado por el presidente Gustavo Petro es, así como giró los recursos del Metro de Bogotá en el mes de enero, pues que gire los de Medellín. Este es un proyecto que hay que alejarlo de las intenciones políticas, Roger. Un proyecto que nació con administraciones anteriores como Alonso Salazar, luego pasa la de Aníbal Gaviria, Federico Gutiérrez, Daniel Quintero, que fue quien radicó el proyecto ante el gobierno del presidente Iván Duque, y ahora lo recibe nuevamente el alcalde Federico Gutiérrez. El gobierno del presidente Petro, especialmente el presidente, no puede politizar y generar un sesgo y no girar los recursos para continuar con esta importante ejecución del metro de la 80. Y para continuar con esa dinámica de lo jurídico, de decisiones tomadas en derecho, le pregunto yo a usted, representante de la Cámara, Juan Espinal, para trascender lo político, ¿no hay en derecho algo que le obligue al presidente a que simplemente cumpla con esos dineros? Pues Roger, acá se están tomando las vías como de buenas relaciones entre el Metro de Medellín y el gobierno nacional. Si esto ocurre, pues le tocaría, por ejemplo, al Metro de Medellín y al distrito pasar a activar un tema de pólizas, de reclamaciones, de un laudo arbitral, porque el gobierno nacional tiene que cumplir con el pago. Y si incurrimos en un detrimento patrimonial, seguramente hay que repetir Claro, contra el Estado colombiano. por supuesto, de eso hablamos aquí permanentemente. Cómo no crean los funcionarios y servidores públicos que toman decisiones y que no pasa nada. Artículo Así es. 90, artículo 90 de nuestra Constitución Política de Colombia lo dice claramente y son muy buenos billeticos, mucha plata. Voy a ver la carta nuevamente, hágame el favor, José, nos la poncha, la carta que envían ustedes, solicitud de la bancada antioqueña de la Nación para la entrega del compromiso de las vigencias futuras 2024, ya estamos en 2025, para el proyecto Metro Ligero de la Avenida 80. Y estamos hablando de 483.135 millones de pesos, conforme con las estipulaciones contenidas en el convenio de cofinanciación celebrado para la ejecución de este proyecto. Entonces, ahí está el llamado a atención. ¿Qué esperan ustedes? Aquí hay un elemento político porque es la bancada de congresistas antioqueña que es esencialmente política. ¿Qué esperan ustedes precisamente sobre el alcance de esta carta, Juan Bueno, Espinal? Roger, pues de manera respetuosa, sensatez y que el gobierno pague. Lo que necesitamos es que pague. Aquí no hay Ya. que dar muchas vueltas, aquí tenemos que ser puntuales. Además, porque ya también se suma la vigencia del 2025, que estamos hablando de 497.000 millones de pesos que durante este año hasta el 31 de diciembre deberían ser desembolsados. Entonces hay un cúmulo de recursos no girados por el gobierno nacional que desafortunadamente ponen en riesgo un proyecto tan importante que va a beneficiar a casi 1 millón de ciudadanos, que es fundamental para la movilidad de la ciudad del área metropolitana, hace parte de todo el sistema de movilidad público que tenemos en Medellín y que además permite también movilidad y mejorarla en el área metropolitana. ¿Qué necesita uno? Que el gobierno pague, sensatez del presidente Petro, y que, yo vuelvo y repito, que deje la mezquindad con Antioquia. Lamentablemente, el presidente Petro poco le ha interesado nuestro departamento, lamentablemente.
Doctor Juan Espinal, buen día, cordial saludo. En esa reunión de la que usted, a la que usted menciona, también asistieron congresistas del Pacto Histórico, entre ellos León Freddy Muñoz, y él dijo que la vía para arreglar, si se quiere, este inconveniente es la ley de financiamiento. ¿Usted cree que eso sea así? Y si en ese mismo orden de ideas estaría también en peligro o en retraso otro proyecto importante como es el tren de cercanías. Javier, buenos días. Mire, estuvo, además de León Freddy Muñoz, estuvo Omar, de integrante de Comunes. Lo primero es que nada tiene que ver el archivo de la ley de financiamiento. Este gobierno a todo le sacan como excusa el archivo de la ley de financiamiento en el gobierno nacional. Además porque estamos hablando de contrapartidas completamente diferentes. Es anterior el compromiso del gobierno nacional, los recursos estaban. ¿Dónde están los recursos del metro de la 80? Y ahora no pueden salir con la justificación de que por haberse archivado la ley de financiamiento no van a girar los recursos. Son dos fuentes completamente diferentes, Javier. Entonces, ese argumento del senador León Freddy es completamente un argumento salido de cualquier argumento técnico que obedece netamente a intenciones ideológicas y políticas. Claro, el gobierno nacional quiere más plata para gastar seguramente en política de cara a las elecciones y todo es justificado en la ley de financiamiento que se archivó en el Congreso de la República. Acá lo que le decimos al gobierno, Javier, es paguen, los recursos estaban. Pues están, no sé, es que como el gobierno dice que está desfinanciado, que no tienen recursos, pero no vemos grandes ejecuciones, entonces eso es lo que nos preocupa y por eso se ahora vienen saliendo con la excusa de que para este tipo de proyectos necesitan una nueva ley de financiamiento. Vimos el debate, por ejemplo, cuando ellos suspendieron y aplazaron el presupuesto nacional general de la nación, perdón, donde frenaron recursos para el metro de Bogotá, está el metro del 80, el Toyo, y uno dice, pues entonces, presidente Petro, ¿dónde está la plática? Entonces, completamente descontextualizada la posición del doctor León Freddy frente a la realidad. Me explico, nada tiene que ver los recursos ya comprometidos con una ley de financiamiento. Claro, claro. Oiga, Juan Espinal, pero hablando de política, también se pone uno al otro lado, mejor dicho, cuando Federico Gutiérrez, le voy a contar eso rápidamente, les voy a contar a ustedes y a nuestros internautas y televidentes, cuando Federico Gutiérrez era candidato a la alcaldía de Medellín, yo recuerdo que como él venía pues con su dinámica política de atacar el gobierno de Petro, yo le pregunté, oiga, candidato, pero recuerde que en todo caso usted no puede continuar si gana en esa dinámica del ataque, de la pugnacidad con el alto gobierno, porque aunque políticamente estén en extremos opuestos y haya intenciones políticas, porque detrás hay intenciones políticas siempre, obvio, el político será político, inclusive dentro de la administración pública, usted sabe que, ahora puesto un botón, lo que estamos hablando acá, el bolígrafo del presupuesto está en la mano del alto gobierno. Entonces, ¿para qué pegarle patadas a la lonchera, como decimos en Antioquia, Juan Espinal? Entonces, hoy vuelvo a traer esa entrevista a propósito del comentario que usted hace de que se está ideologizando mucho el tema. Pero es que también hay que pedir al alcalde que deje de pegarle patadas a la lonchera, ¿no cree? A ver, yo te digo algo, apreciado Mico. Lo primero, Roger, es que ¿quién pateó a quién? El presidente Petro. No olvidemos que cuando él llegó a la Casa de Nariño, él hizo reuniones de manera seleccionada con alcaldes y gobernadores y a los últimos que invitó fue al alcalde y al gobernador de Antioquia. Eso es de quinta. Cuando usted es presidente de la República, independiente de la ideología del partido político, pues usted tiene que gobernar con todos. Y aquí, quien ha dado la primera patada o ha lanzado la primera piedra, desafortunadamente, contra Antioquia, ha sido el presidente Petro. A los pocos días de ser presidente se fue para Urabá y dijo que para qué la vía, que él iba a llevar acueducto, el plan maestro de acueducto alcantarilla Urabá, y ni lo uno ni lo otro. Y le tocó al gobernador de Antioquia decirle, entrégueme la vía del Toyo para yo terminarla con Federico Gutiérrez.
le dice uno, presidente, necesitamos recursos para terminar a Pacífico 1, nos niega los recursos a Pacífico 1, nos frena los recursos, doctor Roger, del metro del 80 que tienen que ser girados. ¿Y cuáles son las inversiones que el presidente Petro le ha enviado a Antioquia? Absolutamente nada. No pierde nunca oportunidad el presidente Petro para golpear al departamento, para maltratar la clase política, para maltratar a los empresarios, para tirar cortinas de humo hablando de temas de paramilitarismo, de tomas, un fin de cosas. Entonces aquí quien realmente ha dado o quien ha pateado primero es el presidente Petro, y yo creo que el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia están haciendo lo que tienen que hacer, es defendiendo a los antioqueños, los intereses de Medellín. Y recuerde también que el presidente Petro ha sido un enemigo público de uno de los proyectos más importantes como para la generación de energía del país, que es Hidroituango. Incluso una senadora del Pacto Histórico, por pura ignorancia técnica, dijo que había que desmontar a Hidroituango. El presidente ha ido a Hidroituango, no ha ido, no le interesa. Y ese proyecto evitó el apagón en Colombia el año pasado, generando el 10% de la energía del país. Doctor Juan Espinal, y el argumento del incumplimiento de un acuerdo entre la Nación y el Metro, que tiene que ver con la composición de la Junta Directiva, ¿eso tampoco habría incidido? No, Javier, no tiene nada que ver. No sea, incluso el gerente fue muy claro y la secretaria general explicaron el alcance del tal incumplimiento del que habla el gobierno nacional. Y yo le pregunto algo, incumplimiento, ¿y por qué no han demandado? Incumplimiento cuando él tiene delegados en la junta directiva del metro, y cuando usted ha escuchado los integrantes de la junta del metro, que son delegados del presidente, nombrados por decreto, manifestar este incumplimiento. En ningún momento. Juan Espinal, venga, yo le cambio de tema rápidamente al terminar esta entrevista, agradeciéndole mucho que lo haya acompañado un buen rato, pero ya vienen las elecciones legislativas, y entonces hay que preguntarle, elecciones legislativas, marzo del año entrante. Entonces, lo primero es, ¿va a aspirar nuevamente a la Cámara o va a aspirar al Senado, ya que su fórmula, la doctora Paola Holguín, hoy senadora de la República, tiene pretensiones con la presidencia de la República? Javier y Roger, lo primero es que tenemos un reto grande como partido y como país, y es garantizar la democracia, que en el 2026 tengamos elecciones libres y en democracia, porque el temor es que el presidente Gustavo Petro, aliado presuntamente con los bandidos de ese país, ELN y Ciencias de las FARC, Clan del Golfo, con quien viene dialogando, desestabilicen el país y el presidente diga: aquí no hay condiciones, no hay garantías en materia de seguridad, no hay recursos, porque recuerden, 600.000 millones de pesos menos al Consejo Nacional Electoral, entonces yo me voy a quedar, pero aquí no hay garantías, entonces no hay elecciones. Ese es un reto grande y es algo en lo que venimos insistiendo en el Congreso de la República. Ese es el reto más importante. Si hay elecciones, pues creo que quien quiera elegirse en Colombia se puede elegir, porque garantizamos la permanencia de la democracia y no que se implante una dictadura en Colombia. Segundo, acá estamos concentrados en la agenda legislativa. Yo estoy acompañando a la senadora Paola Holguín en su recorrido por el país como precandidata a la presidencia del partido. Seguramente el partido a final de año va a tener un solo candidato. Hay que esperar que los 5 precandidatos se pongan de acuerdo en el mecanismo, pero es evidente que las senadoras como Paloma, María Fernanda, Paola, y creo que el senador Andrés Guerra están de acuerdo en que a finales del año se tenga un solo candidato. Solamente quien quiere que sea en un tiempo más corto es el senador Miguel Uribe, pero hay que esperar y respetar esas decisiones de los 5 precandidatos y que nos comuniquen en el momento oportuno. Por el momento, concentrado acompañando a la senadora. Y por último, pues yo hago parte de un equipo que lidera la senadora Paola Holguín. A mí mi abuelito me enseñó algo importante, Roger, y es: quien hace caso no se equivoca. Y yo soy disciplinado políticamente. Paola, además de ser mi jefe política, es mi amiga. Yo la acompaño, yo creo en ella. Y Roger, donde ella y el equipo me necesiten, al igual que nuestra diputada Verónica, grandes amigos que hacen parte de nuestro equipo político, como Juan Sebastián Abad, concejales del área metropolitana, exalcaldes. Siempre donde la senadora y el equipo nos necesite, ahí vamos a estar. Todavía no hay decisiones de fondo, y si
tengo la oportunidad de volver a la Cámara, lo hago con todo el amor del mundo y con toda la convicción porque me ha encantado el ejercicio para representar a los antioqueños. Si la senadora me dice, vaya al Senado, voy al Senado y hago la tarea. Las decisiones se tomarán en el momento oportuno y vuelvo y repito, soy un hombre de disciplina y de lealtad a mi equipo y a mi amiga Paula Holguín como jefe de nuestro grupo político. Doctor Juan Espinal, usted plantea un escenario todavía muy incierto, si se quiere. El tema de la consulta está muy seguro dentro del Centro Democrático. ¿Usted cree, por ejemplo, que antes de, creo que es octubre, digamos, el líder natural del Centro Democrático diga, no, me inclino por tal candidato, en este caso por el doctor Turbay? Javier, mire, hay una realidad. El presidente Uribe no tiene ningún candidato de los 5 precandidatos. El presidente Uribe es un hombre muy respetuoso. Él lo dijo en el foro de Barranquilla. Serán los 5 precandidatos los que van a elegir el mecanismo. Quien diga que el presidente Uribe ya tiene un candidato está mintiendo. Eso es completamente falso. Vuelvo y repito, los 5 precandidatos deberán determinar el mecanismo con cronograma y fecha límite para que el Partido Centro Democrático tenga un candidato único, además con la responsabilidad, Javier, de ir a buscar a los otros candidatos de la centro derecha para analizar posiblemente una participación en una consulta multipartidista el mismo día de las elecciones de Congreso de la República, que creo que sería el mejor escenario. 26 de octubre es el límite que ha puesto el Consejo Nacional Electoral para esas consultas populares, internas e interpartidistas, pero hay una predicción que hace Juan Espinal y es que cuando se tome la decisión, hasta el día de las elecciones en marzo, las legislativas, el tiempo de que se lleve a cabo esa consulta interpartidista para escoger cuál sería el candidato único por la derecha. Es a eso a lo que se refiere Juan Espinal, nuestro invitado del día de hoy, quien entonces, como nos lo dice, podría aspirar al Senado de la República. Pero un tico, una dudita. Paola Holguín, de todas maneras, tendría que ir casi que hasta el final en su deseo de ser presidente, candidata única a la presidencia. Pero si no lo es, tranquilamente, legalmente, podría volver a aspirar al Senado. Claro que sí, claro que ella podría volver al Senado de la República y también es un escenario que no se descarta, como no es un escenario que se descarta que vaya a las elecciones regionales. Que yo creo que los políticos siempre debemos estar prestos a lo que realmente nos corresponda en materia electoral. Y nosotros hacemos política sin cálculo. Algo puntual en nuestro equipo es, nosotros hacemos política y nos lo gastamos en lo que nos toque. Hoy estamos concentrados, sin cálculo político, como lo ha manifestado la senadora Paola Holguín en su precandidatura a la presidencia de la República. Las decisiones de si al Senado, a la Cámara, nosotros nuevamente como fórmula, pues eso se decantará más adelante, no nos vamos a desconcentrar, no nos quita el sueño tampoco, nosotros hacemos política de manera tranquila y vamos para adelante. Aquí vuelvo y repito, Roger, lo más importante es garantizar que hayan elecciones libres el próximo año. Ay, la última, qué pena, sobre eso le iba a preguntar, pero que usted lo dijo al principio, es que hay que garantizar que haya elecciones libres, que no vaya a resultar con un pretexto el presidente Petro diciendo que es que no hay garantías y entonces haya una imposición dictatorial, pero la pregunta va por ahí, es que eso nos lo permite nuestro Estado social y democrático de derecho, Juan. Uno lo ve como tan fuerte, este Estado social y democrático de derecho, ve tan definida nuestra Constitución que es factible eso. Sí, claro. Uno cree que la democracia está y que no se va a perder. Claro que sí se puede perder. Y el mejor ejemplo es lo que ha pasado en Venezuela. Y perder la democracia es muy fácil. Recuperarla es muy difícil. Perder 1 milímetro de seguridad es muy fácil. Recuperar la seguridad es muy difícil. Pongo simplemente esos 2 ejemplos. Y yo creo, Roger, que acá uno da por hecho que no, que la democracia aquí es muy fuerte, las instituciones están muy fuertes. No, señores, aquí hay un evidente debilitamiento de las instituciones y la democracia, desafortunadamente, en cabeza del primer mandatario de los colombianos, que es el presidente Petro. Ya qué casualidad, hoy empezamos a hablar sobre el tema, hablando de la necesidad del fortalecimiento de nuestra democracia, y viene usted y nos trata el tema.
Bueno, eso quiere decir que hay conexión en el devenir de nuestro país, eso me parece muy bien. Juan Espinal, representante de la Cámara por el Partido Gracias. Centro Un Democrático, feliz día. gracias mil, a usted mil gracias. Chao, Javier, gracias. Un feliz día. Un abrazo. Bien. Bueno, se va poniendo Javier con los comentarios que nos ha entregado Juan Espinal, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático. Va poniendo poco a poco emocionante esto. Y cada vez que vamos a tener aquí invitados, vamos a empezar a tejer. Por ejemplo, porque no lo quise molestar más, dejando que se quedara con nosotros más tiempo, porque nos dedicó muy buen rato. Pero, por ejemplo, Juan Sebastián Abad. ¿Sabe quién es Juan Sebastián Abad? Sí, señor. Él es alcalde de La Estrella. Exactamente. Entonces, ahí está. Él lo mencionó en el equipo. Paola Holguín, Juan Espinal, Juan Sebastián Abad, Verónica Arango, quien es hoy la presidenta de la Asamblea Departamental de Antioquia, mencionó otro nombre, no sé si usted ha recordado el otro nombre, que lo recordará, no recuerdo cuál, pero en todo caso Juan Sebastián Abad me sonó porque sé que tiene aspiraciones legislativas. Entonces, ¿cómo se movería eso? Muy fácil sería si la precandidata a la presidencia de la República, quien es la jefa de la que llaman los Paolos, precisamente Paola Holguín, pues digamos es la candidata única por el Partido Centro Democrático. No, ya sabemos que es paso a paso, no para aspirar ella solita a la presidencia, sino para buscar alianza con otros partidos. Diga usted Partido Conservador, diga usted Cambio Radical, ¿cierto? Como mencionan dos de ese extremo del péndulo político ideológico. Entonces, si eso pasara, pues facilísimo. Con seguridad uno se imagina a Juan Espinal aspirando al Senado y a Juan Sebastián Abad aspirando a la Cámara. Pero y entonces habrá, en caso contrario, habrá entonces una doble aspiración a Cámara de Representantes, y eso es lo que se llama canibalismo. ¿No le parece? Porque serían dos, Juan Sebastián Abad y Juan Espinal, pegándose mordiscos. Es que, don Roger, yo veo eso complejo porque hay demasiados candidatos con demasiadas aspiraciones y creo que ahí va a tener que hacer uso de su voto preferente el expresidente Álvaro Uribe Vélez para determinar quiénes van a ser los candidatos tanto a corporaciones como a presidencia. Ahora, me llama mucho la atención lo que él dice, lo de las consultas interpartidistas durante las elecciones a Congreso. Me parece que están claros en el Centro Democrático que ellos solos no van a poder llegar a la presidencia y que van a necesitar aliados para poder ganarle a la izquierda en este país, don Roger. Claro, eso no tiene vuelta de hoja, Javier. Eso no tiene vuelta de hoja, tienen que ir juntos. Y hace días no oímos hablar del centro. Aquí se oye mucho hablar en este país es de extremos, ¿cierto? Porque la polarización nos pone a hablar de extremos, ¿cierto? De candidatos de acá y candidatos de acá. ¿Y acá en el centro qué? Ahí empezamos a hablar, o empezamos a oír hablar hace unos días de Sergio Fajardo, pero Sergio Fajardo es, no sé, es un eterno candidato, ¿cierto? Tiene mucho apoyo de medios de comunicación. Él la hizo muy bien cuando fue alcalde de Medellín, cuando fue gobernador de Antioquia, digamos, sobando a los medios de comunicación, y con ellos tiene siempre recibimiento, puertas abiertas. Hay un buen sector del país que también apoya esa postura de Sergio Fajardo, pero es como una burbuja, como que yo lo veo. ¿Te has visto la imagen? Le pongo como de una superficie de esas gelatinosas, porque ahí se regó aceite y ¡bum!, una bombita, sale, se asoma, ve uno la burbuja y se revienta y desaparece otra vez. Hasta que al rato por allá, otra vez la burbujita se asoma, se infla, brilla y ¡pum!, se revienta y desaparece. Un poco, se me acaba de ocurrir la figura, pero un poco es como veo yo a Sergio Fajardo Valderrama en este devenir político nuestro, Javier. No, pues don Roger, con todo el respeto que me merece a mí, el exalcalde de Medellín, además que fue mi jefe en el colombiano, y tengo una admiración por él como persona, no tanto como político, pero como persona sé que es una excelente persona.
yo pues nunca lo he ubicado en el centro, o sea, jamás, por la forma de pensar, por la forma de proceder, por la forma de gobernar, nunca he ubicado a Sergio Fajardo en el centro, así como tampoco he ubicado a otros que se dicen de centro. Me parece que eso de centro es un poco para desviar la atención y sacarse un poco el estigma de los extremos en una sociedad tan polarizada como esta, pero a mí me parece que el centro es una derecha vergonzante, sinceramente, don Roger. Ah, bueno, me gusta mucho la expresión, Javier, vaya. Esto es como para que invitemos a alguien que nos ayude a entender, o sea, me gusta mucho la expresión de derecha vergonzante. La expresión me suena a los pobres vergonzantes, ¿cierto? Para que algunos que no conocen la expresión y para aquellos que no la recuerdan, es, por ejemplo, gente, pobres vergonzantes son ricos que no son ricos, pero que no se atreven a desnudarse y decir, es que ya estamos en la inopia, tenemos que cambiar de estrato, y siguen ahí en el estrato 6, pero con miles de dificultades. Ese es el pobre vergonzante, ¿cierto, Javier? Sí, señor, ese es un poco como el tema. Soy de centro, pero mis posiciones son de derecha, don Roger. Eso pues exacto. O sea, no me atrevo a salir del closet político para decir es que yo soy de derecha, ¿cierto? Y entonces se ubican en el centro, pero la gente no es bobita como Javier, que no lo ubica donde es. Claro, es que recordemos que como alcalde de Medellín y como gobernador de Antioquia, las posiciones de él aquí eran muy de esa derecha, indudablemente. Bueno, y entonces en la izquierda lo mismo. Entonces ahí pongamos el ejemplo de Sergio Fajardo, que es derecha vergonzante, ¿cierto? O centro vergonzante, como la quedamos mirar de acuerdo con el símil que acabamos de hacer. Claudia López, por ejemplo, entonces también es una derecha, una izquierda vergonzante, un centro vergonzante con tendencia izquierda. ¿De qué dice Javier? Don Roger, yo diría que hay dos Claudia López desde el punto de vista político. Una antes de llegar a la alcaldía que era de izquierda vergonzante, pero cuando llegó a la alcaldía de Bogotá, no sé qué es lo que tiene la alcaldía de Bogotá, que la convirtió totalmente en otra derecha vergonzante. Porque hoy yo no podría ubicar, usted hoy en sus posiciones, saquemos del panorama un asunto que es complejo, que es la pelea con Petro. Digamos que ahí no puedo uno decir que Claudia López está peleando con Petro y está también peleando con sus ideales. No sé si ahí se arrastra también esa posición política de ella. Si por su pelea con Petro va a olvidar todo lo que construyó políticamente desde la izquierda, don Roger. ¿O usted cómo la ve? No, pues la verdad, yo muy en ese sentido, pero yo tampoco la ubico pues así como de izquierda, no. Yo también la ubico, pero la traigo a colación un poco en el mismo nivel de Sergio Fajardo Valderrama. Exactamente. Por eso es que le doy la razón en el sentido de cuál centro real. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál centro podría ser? No lo tenemos en la mente. Por ejemplo, claro, Roger es el del senador, ¿cómo se llama? El que es el Canoso, que también Robledo. Jorge Enrique Robledo, de Dignidad Colombia. En la izquierda. O sea, no podemos denegar eso, que incluso mucha de la fuerza que lo llevó al Congreso venía incluso de su ascendencia en los sindicatos, don Roger, porque sí, claro, tenía mucho adepto en los sindicatos, en el sindicalismo colombiano, y lo llevó al Congreso de la República, pero hoy en su pelea por Petro también ha, digamos, dejado atrás muchas de sus posiciones políticas, que igual son posiciones políticas que en un momento dado convergen con las del mismo presidente Petro. Claro. Eso sería una izquierda vergonzante. Moir, pero es que decía de izquierda realmente, del Moir, ¿cierto? Ajá. Y yo lo recuerdo, yo lo conocí en Dignidad Cafetera hace años, en la defensa de todos esos, en busca de las reivindicaciones del sector de los cafeteros, y no solamente pues de los hacendados, sino de la gente, el cafetero del común, claro, y muy cercano a Jorge
Gómez Gallego, ¿cómo es? Jorge, sí, Jorge Gómez, exdiputado de Antioquia, un hombre absolutamente claro, preciso, me encantaba, yo lo aplaudía como diputado por su claridad mental, por sus posturas políticas muy en defensa, no de una izquierda revolucionaria, sino de una izquierda democrática, que fue precisamente como nació el Polo Democrático Alternativo. Maravilloso. No era esa izquierda que en el país generan hoy todavía extremos, ¿cierto? Muy relacionados con la guerrilla, por ejemplo, ¿cierto? Con grupos armados, no, sino izquierda democrática, como debe ser, un poco como el centro democrático, pero no como realmente es, porque el centro, como me lo dijo el expresidente Uribe un día a mí en una entrevista, no, Roger, mijito, es que nosotros no somos de derecha, nosotros somos de centro, no lo llamamos centro democrático, tampoco, ¿cierto? Tampoco nos quedan tambos, no, centro democrático se llama, pero es de derecha. Y tampoco nos quedan voz por el otro lado. Una izquierda democrática importante que de un momento a otro se ve corriendo hacia la derecha. Jorge, entonces, ¿a dónde ubicamos pues a Jorge Toledo y a Jorge Enrique Robledo? Si se fueron corriendo y se acercaron a Sergio Fajardo. Pero si Sergio Fajardo es un centro vergonzante o derecha vergonzante, entonces ¿dónde están ubicados Jorge Enrique Robledo y Jorge Gómez? Eso es todo lo que tenemos que contarles. Es que hagamos el ejercicio. ¿Usted cree, por ejemplo, en un escenario futuro? ¿Qué digo? Repita, ¿qué? El siguiente ejercicio. ¿Usted cree, por ejemplo, que Sergio Fajardo va a hacer alianzas con el pacto histórico? Totalmente no creo, pues sí, no creo. No creo. ¿Y pues, que Claudia López lo vaya a hacer? No creo tampoco. Pues, de pronto más creería uno por ese lado, ¿cierto? Por donde digo, por la historia dice que de pronto a Claudia lo ubica uno más un poquitico más a la izquierda y a Fajardo más a la derecha, ¿cierto?